a todos, aquí Manuel Egue en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiator. Aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos, como se los digo siempre. Y miren, chicos, el día de hoy tenemos un video poderoso porque por fin actualizaremos uno de los videos más vistos en mi canal, mejor dicho, el video más visto de mi canal, y es que hablaremos de las mejores recetas en el agujero negro, chicos. Sí, las mejores recetas que nos otorgarán los mejores productos actualmente, pues allí en esa sección del agujero negro. Ya saben que no recuerdo cómo se llama todo genéricamente, pero el agujero negro es la última específicamente donde combinas pues casi todo tipo de objetos al azar que hay disponibles en el juego. No todos, porque hay algunos que no, pero técnicamente la mayoría de los productos, lo cual mostraremos recetas específicas que nos otorgarán recompensas muy poderosas. Ya hace casi 3 años, creo yo, cuando inicié el canal, que subí este video. Técnicamente, chicos, no ha cambiado nada, siguen siendo las mismas recetas, solamente que en esta ocasión agregaré una que la verán más adelante y considerarán si está digna de entrar en el top o no, ya que muchos me lo pidieron. Así que de resto, chicos, con las recetas comencemos desde ya. Y la primera receta, amigos, que es técnicamente, yo diría que de la mejor del juego, porque te otorga de todo sin pedir nada, nada. O sea, pide muy pero que muy poco. Y son la de los 5 Medikits medianos, chicos. Sí, esta poderosa receta que no pide casi nada, 5 Medikits medianos, que te otorga pues muchas cositas entre ellas, chicos, desde 4 estrellas de bronce, 5 medikits grandes, 2 orbes básicos level 1, un orbe básico level 2, una ficha Jackpot y un orbe especial level 1 incluso. Y ojo, antes de seguir avanzando con el video, chicos, les recuerdo que todas las recetas, no importa que sea, tiene la posibilidad, la mínima posibilidad, o bueno, no una mínima, de que te bote poderes, chicos. Ya saben, esos poderes que te dan anticrítico, ataque crítico, regeneración, doble regeneración, triple experiencia, doble experiencia. Todas las recetas, no importa lo que tú coloques, tiene una posibilidad de que te salga un poder. Es el único riesgo en todas las recetas. Entonces, chicos, esta de los 5 medikits medianos se utiliza bastante para farmear las fichas Jackpot de extra, para farmear lo que sea, chicos, porque te da muchas estrellas de bronce, te da muchos medikits grandes, orbes básicos level 1, orbes básicos level 2, que ya después cuando vengan los extras de reactor los aprovechas, te da la ficha Jackpot de por sí, no digo que te da para el extra, te da una ficha Jackpot esta receta. Y después de probar pues ya cómo gastar entre 3000 medikits, pues te puede botar, perdón, un orbe especial level 1. Depende del rate y la suerte que poseas, pero bota especiales, orbes especiales level 1. Así que una receta realmente poderosa que se tenía que mencionar, amigos. Y ahora pasamos a la segunda receta, chicos, que es técnicamente, se podría decir lo mismo, pero aquí aumentaremos la cantidad de medikits y serán 7 medikits medianos. Obviamente es lo máximo que se puede poner en el agujero negro, 7 productos, y esta es una realmente poderosa, chicos, porque miren los resultados, pues solamente aquí se añaden un par de cositas. Bueno, en realidad se añaden 3. Primero, comencemos. Ahí como ven en la imagen, esta nos da las mismas 4 estrellas de bronce que la receta anterior. Los mismos 5 medikits grandes, los 2 orbes básicos nivel 1, un orbe básico level 2. Lo añadido en este es que te puede dar un orbe básico level 3. Algo que no mencioné, chicos, y es que los orbes básicos pueden salir lo que sea. Lo que sea, desde ataque, vida, crítico, respuesta, absorción, debilitamiento, fortalecimiento, herida, etcétera. Cualquier básico al azar sale de esos orbes. Así que esta receta te puede botar un orbe básico level 3, lo cual es lo poderoso. También te otorga lo que es la ficha Jackpot, el orbe especial level 1, y lo otro extra es que te puede botar también una estrella de plata y una estrella de oro. La estrella de plata cuesta en salir, pero sale frecuente, más o menos como en 600 medikits, 500, depende de tu suerte. Pero la estrella de oro sí tarda muchísimo en salir. Tarda casi en salir como la
el orbe especial. Así que al final no es tan rentable como la primera, pero es realmente poderosa, chicos. Pero aquí estamos hablando de las mejores recetas. Ahora, chicos, pasemos a la tercera receta, y esta es una realmente poderosa ya para aquellos jugadores que van pues técnicamente avanzados en el juego y no tienen dificultad en obtener ciertos productos, chicos. Y la tercera receta, aquí es como están viendo, es la de una ficha reto, 2 estrellas de plata y 3 orbes básicos level 3. Aquí no importa qué tipo de orbe básico es, si puede ser de crítico, absorción, experiencia, etcétera, chicos. Simplemente basta con que sea un orbe básico level 3. Pero me dirán, Manu, ¿qué otorga esta receta? Que ojo, te pide una ficha reto, estrellita de plata, pide, ya que aumentan los requisitos o los requerimientos, mejor dicho. Bueno, este tiene 4 posibles resultados, chicos, y allí lo están viendo en pantalla. Te puede otorgar poderosamente lo que es una ficha de reactor, te puede otorgar aparte lo que es una estrella de platino, y también una recompensa poderosa es que puede botar lo que es un orbe especial level 2, chicos. Sí, orbe especial, obviamente aquí de lo que sea, velocidad, forta, herida, absorción, respuesta. Un orbe especial level 2 al azar, amigos. Y les recuerdo, como les dije al inicio, toda receta tiene la probabilidad de botar poderes, así que esta también, así que tengan cuidado, pero es una receta realmente poderosa, más que todo porque te da la ficha de reactor y los orbes especiales level 2, que ya sabes que si te toca el orbe especial level 2 de fortalecimiento, pues eso te sirve increíble para cualquier mutante que quieras armar. Así que una receta bastante interesante que yo cuando lo he puesto a prueba, pues sinceramente lo que más cuesta de salir es la ficha de reactor, pero les recuerdo que la suerte cambia dependiendo de las cuentas. Por lo menos para intentar en este video, pues me salió bastante lo que fueron los orbes especial level 2, como en 20 fichas, 20 y pico, en 20 intentos, pero me salieron un montón. Lo que me costó, me salió seguido las fichas de platino, pero como les digo, recetas que son realmente poderosas. En realidad esta no requiere mucho, ya que las fichas reto pues con los challenge nos dan 40 y los PvPs nos dan 5 cada 2 semanas. Pues es una receta que se puede hacer pues bastante frecuente. Y ahora, chicos, pasemos a la cuarta y última receta, amigos, porque les recuerdo que, como les digo, estas son las mejores recetas en el agujero negro. Obviamente hay muchas más, pero comparadas a otras, pues estas serían las que son realmente poderosas. Y ojo, esta es la cuarta, no sé si sería la mejor, puede ser la mejor, pero a la vez es la que más requiere en cuanto a productos, más que todo en importancia. No es que pide más productos, es en importancia. Y ahí está la receta, chicos. La cuarta receta te exige lo que es una ficha de reactor, te exige un orbe especial level 1, no importa de qué categoría, y lo que es una estrella de bronce. Como les digo, ciertamente en productos estaría a la par del anterior, orbe especial level 1, estrella de bronce, pero más que todo es esa ficha de reactor lo que exige bastante. Resultados, amigos, posibles resultados, pues esta receta te otorga lo que son, te puede otorgar, perdón, lo que son 2 fichas reto, 3 estrellas de plata, una estrella de oro o, ojo, un orbe especial level 3 al azar, chicos. Y ojo, no se olviden que también te pueden tocar poderes. Una receta realmente poderosa, pero que, ojo, gastar una ficha de reactor es altamente duro. Aunque les recuerdo que si ya eres un jugador súper alto, que ya has obtenido los mejores jefes de reactor, si ya has completado el bingo de reactor y no sabes qué hacer con tus fichas porque no sabes que puede valer la pena, puedes gastar en esta receta, pues puede valer un poco la pena, más que todo para ver si te toca esos orbes especiales level 3 que tanto quieres, al estilo orbe de velocidad, al estilo escudo, absorción o el de fortalecimiento. Como les digo, una receta que no es tan rentable porque son muchos resultados, por así decirlo, y gastas fichas de reactor. Pero como les digo, te puede tocar 2 fichas reto, lo cual toca bastante seguido. Las estrellas de plata no toca tan seguido, pero tocan la estrellita de oro y el orbe especial level 3, que como les digo, lo malo es que te toca al azar de entre todos que hay en el juego. Les recuerdo que hay 6 poderes en el juego y eso hay que sumarlo con el especial de velocidad. Así que sería 1 en 7 de que te pueda tocar
el orbe especial de fortalecimiento si lo buscas, o 1 en 7 si buscas el especial de velocidad, como lo haría yo, al igual que el de fortalecimiento. Una receta realmente poderosa que cuesta, pero hay que tener suerte a la vez, al igual que todas, amigos. Así que bueno, cracks, espero les haya gustado el video. Estas son en verdad las mejores recetas en el agujero negro. Como les digo, el agujero negro no ha sido modificado en casi 3 años. Simplemente que en este video, para este año 2022, agrego esta cuarta receta que es poderosa, pero que a la vez exige. Más que todo es por la ficha de reactor, pero una receta que no está nada, pero que nada mal. Así que amigos, déjenme en los comentarios qué opinan del video, si agregarían otra receta, lo cual dudaría, más que todo por la experiencia y por lo que conozco, pero a lo mejor, quién sabe, quién sabe. Así que chicos, también en los comentarios me gustaría qué nombre le colocarían a cada receta de estas, porque obviamente yo aquí las denominé en cuanto a sus productos, a sus ingredientes para combinar, pero no tienen un nombre específico. ¿Se les podría colocar un nombre específico? Pues me gustaría saber eso en los comentarios. Así que no olviden dejar ese poderoso like, amigos, una suscripción, porque se vienen muchos más videos poderosos. Muchas gracias por el apoyo y sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Adiós. Doing me, and do your job. Bird is the name, then baller did the chain. Torn off for the watch, busy plain Jane. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Queen for the kings and the queen. Hey yo, I'ma explain why you probably never see me. I push a Lamborghini, show your magic like Houdini. My body shaped like genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told them to get tighter, so we streamy.